Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este acto de presentación del cuestionario de buenas prácticas en compra pública de innovación. Estamos muy contentos de que haya llegado la presentación en sociedad de este trabajo que hemos impulsado desde la cátedra del IACS de Compra Pública de Innovación en Salud de la Universidad de Zaragoza y en el que han participado más de 35 expertos implicados en el proceso, desde compradores públicos, facilitadores, empresas, financiadores, académicos. Y de hecho queremos agradecer públicamente su trabajo desinteresado, ya que sin ellos este empeño habría sido infructuoso. La sesión de hoy va a tener dos partes. En primer lugar, Carmen Laplaza nos hablará de la compra pública de innovación a nivel europeo y en la segunda compartiremos mesa con diversos agentes implicados en el proceso de CPI para analizar el cuestionario. Los participantes en la sesión tendréis desactivados los micrófonos y los vídeos hasta el final de la sesión y podéis ir participando en el chat cuando queráis. Al finalizar la mesa, se podrán plantear las cuestiones que hayáis ido planteando a su vez en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis abajo en la pantalla de Zoom. Y bueno, así las tenemos todas, pues mucho más las podemos plantear después y no se nos pasa ninguna porque se haya hecho en el chat. Bueno, pues eso, después de esta panorámica que nos ha dado Carmen sobre lo que nos espera hoy, permitidme que yo también os dé la bienvenida a todas y a todos. Soy Sandra García Armesto, la directora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y es un placer darle la bienvenida a Carmen, a la otra Carmen de esta etapa de la jornada, Carmen Laplaza Santos. Vamos a entrar directamente en materia porque luego tendremos mucho tiempo para discutir conceptos durante la mesa. Y es un lujo tener a Carmen por varias razones. Una fundamental es el trabajo y la trayectoria que viene desempeñando en la Comisión Europea en este momento en la Dirección General de Investigación e Innovación. Carmen ahora mismo dirige la Unidad de Innovación en Salud. Es además miembro del comité de dirección de la Iniciativa de Medicinas Innovadoras, que como sabéis es uno de los pilares fuertes de innovación en salud en la Comisión Europea. Hemos pedido a Carmen que durante 30 minutos nos hiciera la difícil tarea de darnos una perspectiva sobre la compra de innovación desde el punto de vista del entorno europeo. Así que Carmen, cuando tú quieras. Muchas gracias, Sandra. ¿Me oís? Perfectamente. Muchas gracias, Sandra, por esta introducción tan cariñosa. Solo se te ha olvidado decir que soy también aragonesa, con lo cual estoy encantada de estar en esta reunión que habéis organizado. Bueno, pues eso, hola a todos. Yo, como Sandra ha explicado, ahora estoy en la Dirección General Investigación y me ocupo de la unidad Health Innovations. Pero anteriormente trabajé en la DigiConnect, que han sido un poco los más intrépidos en la utilización de este instrumento de compra pública innovadora, con lo cual he podido, ya llevo unos cuantos años, al menos 5 años en contacto con este instrumento, desde el punto de vista de las tecnologías digitales y ahora más desde el punto de vista de la investigación y otro tipo de innovaciones, pero lo que está claro es que eso me ha permitido ver que este instrumento se puede adoptar, se puede aplicar a varios campos diferentes. Quizás podemos pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, bueno, os quería enseñar un poco las razones por las que vamos a seguir invirtiendo y apoyando la compra pública innovadora. Principalmente porque es un win-win tanto para los proveedores como para los compradores. Nosotros, o la Comisión, empezó experimentando con este instrumento hace 10 años en el marco de los programas FP7 y CIP, que era el programa que se ocupaba de la innovación. Fueron
pilots, tests, y al final fue con la llegada de Horizonte 2020 que se institucionalizó la utilización de ese instrumento y se crearon dos instrumentos específicos, el Pre-Commercial Procurement y el Public Procurement for Innovation, o sea, el pre-comercial, la compra precomercial y la compra pública innovadora. Desde entonces, cada año ha habido, creo que no miento diciendo que cada año ha habido tópicos en este campo y que en total más de 600 millones han sido atribuidos a financiar la utilización de este instrumento. Las razones son evidentes. El sector público se enfrenta a retos importantes y todavía más el sanitario. La crisis COVID ha puesto de manifiesto que el sector sanitario necesita ser más eficiente, tiene muchos retos y, por supuesto, la innovación puede ser una respuesta a algunos de esos problemas que se encuentran. La compra pública innovadora se aplica particularmente al sector sanitario porque el nivel de compra pública representa un promedio altísimo. Más del 70% como media en Europa se invierte desde el sector público en el sector sanitario. Por lo tanto, si queremos llevar la innovación a este sector, la compra pública innovadora puede ser un instrumento importante. Y eso explica el que la mayor parte de los, bueno, no la mayor parte, pero más allá de la mitad de la inversión en compra pública innovadora de la Comisión ha sido en este sector precisamente. Es un instrumento que ofrece muchas oportunidades, ya que está destinado a poner el foco de la investigación y de la industria en encontrar una solución a una necesidad pública. Entendemos que para las autoridades públicas invertir en soluciones innovadoras que aún no están en el mercado conlleva muchos riesgos. Y entonces este instrumento puede ayudar a compartir ese riesgo. Primero porque cuando se participa en el instrumento a nivel europeo nosotros financiamos una gran parte. De hecho, el Pre-Commercial Procurement lo estamos financiando ahora al 90%. Y segundo, porque si se participa a nivel europeo, este riesgo se comparte entre diferentes compradores. Los resultados de los primeros Pre-Commercial Procurements que hemos llevado a cabo desde que os menciono, desde que empezamos hace 10 años, vienen a confirmar la teoría que dice que hay un promedio del 20 al 30% de mejora de la calidad y de la eficiencia de los servicios públicos que se pueden modernizar a un coste reducido o a un coste más reducido vía la utilización de estos instrumentos. Y también, por supuesto, representan muchísimas oportunidades para la industria, en particular para las pequeñas y medianas empresas, como os voy a mostrar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde os enseñaré los dos instrumentos que utilizamos a nivel europeo, de los que os he hablado. En algunos casos se utiliza la compra pública innovadora, el PPI, cuando las soluciones ya están cerca del mercado y, de hecho, se venderían si hubiera una demanda suficiente expresada por el mercado. En este caso, el sector público va a actuar como un adopter, como el primer comprador, y va a ayudar, por lo tanto, a fomentar la implantación en el mercado de este tipo de soluciones innovadoras. En otros casos se va a utilizar el Pre-Commercial Procurement, la compra precomercial, que es porque todavía se necesita una cierta investigación y desarrollo. El comprador no tiene todavía suficiente información como para decidir en qué productos se va a lanzar a invertir a gran escala. Todavía necesita comparar soluciones propuestas por diferentes competidores proveedores antes de decidir y de encontrar un producto que se ajuste perfectamente a sus necesidades. A ver, nosotros, por lo que cuenta para nosotros, es fomentar la utilización de la compra pública innovadora, por lo que os he dicho, porque consideramos que es un instrumento fundamental para atraer más innovación a este sector. Pero no queremos descartar la utilización de este instrumento a nivel local, a nivel regional, nacional. Nosotros, por supuesto, solo podemos financiar desde el punto de vista de Horizonte programas en los que intervienen varios países, pero eso no significa que no consideremos que la utilización de estos instrumentos a nivel local no es interesante. Es muy interesante y, de hecho, agradecemos el que organicéis, por ejemplo, todo lo que estáis haciendo para fomentar la utilización de este instrumento
sin tener en cuenta qué tipo de utilización. La verdad es que hay muchas regiones que combinan perfectamente la utilización a nivel europeo con la utilización a nivel local. Desde luego, por supuesto, hay ventajas cuando uno participa en este instrumento a nivel europeo, entre otras cosas por lo que os he dicho, porque se puede compartir más el riesgo de invertir todavía en estas soluciones innovadoras. Primero, porque lo financiamos una parte y segundo, porque hay varios compradores que van a compartir los riesgos. Segundo, porque obviamente se va a tener acceso a un mayor número de proveedores potenciales. Y luego también porque esto da ventajas también a las empresas locales, porque les ofrece poder crear crecimiento y empleo a nivel europeo, pudiendo ofrecer sus productos a un mayor número de potenciales compradores. Pero, como os digo, nosotros lo que queremos fomentar es la utilización del instrumento, no específicamente solo a nivel europeo. Os hablaré principalmente de Pre-Commercial Procurement porque la verdad a nivel europeo la compra pública innovadora tenemos proyectos, pero a una menor escala, es más complicado. Vamos a intentar en el próximo programa marco intentar todavía facilitar más la utilización de este instrumento, pero hay que reconocer que hemos constatado que muchísimas veces se utilizan, a lo mejor se participan en proyectos europeos a nivel de compra precomercial y después se van a utilizar otros instrumentos para financiar la compra pública innovadora a nivel local. Es el caso de la utilización, por ejemplo, de fondos estructurales o otro tipo de financiación. Pero, como os digo, también tenemos compras públicas innovadoras a nivel europeo que están activas hoy en día y, de hecho, nosotros mismos nos hemos lanzado a nivel de la Comisión en una compra pública innovadora el año pasado en el marco de la lucha contra el COVID. Invertimos vía este instrumento en 200 robots para desinfectar hospitales. De hecho, unos robots que se desarrollaron gracias a una compra precomercial llevada a cabo en Dinamarca y bueno, la compañía que desarrolló se ha convertido en un líder mundial en este campo y de hecho nosotros invertimos, pero es una compañía que se ha convertido ahora en uno de los líderes del mercado. Con lo cual, como os decía, incluso para las empresas que participan, estos instrumentos pueden ser muy, muy interesantes. Os he añadido, como no tengo tiempo para hablar extensivamente de todo, os he añadido varias diapositivas al final de mi presentación que a las que podéis echar un vistazo después en caso de que este tema os interese. Y entre otras cosas os he mostrado el ejemplo de estos robots. Antes de entrar más en concreto, en detalle, en la compra comercial, solo deciros que a nivel de compra pública innovadora, invertimos el año pasado, la Dirección General Connect invirtió en un estudio para comparar un poco la situación y la verdad es que estamos bastante atrás con respecto a la utilización de este instrumento en otras regiones, como por ejemplo en los Estados Unidos, con lo cual es algo en lo que merece la pena que sigamos potenciando y también en ese estudio, por ejemplo, se comparó la situación en los diversos países europeos y España no era uno de los países en los que la utilización de la compra pública innovadora sea más fomentada. O sea, todavía hay margen de maniobra y por eso, como os he dicho antes, agradecemos todos vuestros esfuerzos en esta materia. Quizás podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde os quería enseñar un poco cuál ha sido, lo que os decía, el impacto de estos primeros proyectos que hemos financiado. Y la verdad es que desde diferentes puntos de vista el impacto es positivo. Como os he dicho, sobre todo la apertura del mercado a nuevos actores es incomparable. O sea, la cantidad de contratos que son ganados por pequeñas y medianas empresas es muchísimo mayor que en el promedio de contratación pública en Europa. También, evidentemente, la estimulación del mercado anterior. Como veis, 33% de los contratos se conceden transfronterizamente, cuando en realidad en compras a nivel nacional es alrededor del 2%. O sea que el indicador es bastante importante. Como os decía, efectos muy importantes y positivos para las empresas que participan. De hecho, el 86% de las empresas que participaron en la fase 3 de la compra precomercial han comercializado sus productos. Y otra dimensión importante fue una reducción bastante importante del tiempo de lanzamiento del producto al mercado.
También la mitad de las empresas que participaron han experimentado crecimiento importante. Otros aspectos importantes para los compradores. El 70% de los compradores que participaron en estos proyectos han implementado las soluciones en las que invirtieron en investigación y desarrollo a través de la compra precomercial. Y bueno, el 70% que no lo han implementado todavía es principalmente por razones de problemas de certificación, estandarización. Todavía hay mucho que hacer en el tema del scaling up. Y por eso es importante que el proceso de compra innovadora sea también atractivo para el sector privado, porque el desafío consiste en fomentar la implantación de estas soluciones innovadoras que han sido probadas, que han demostrado su éxito en entornos a menor escala y a las que les cuesta bastante desplegarse a gran escala. Por eso esto es una de las cosas que también intentaremos facilitar en el próximo programa marco. Como os he dicho, otra de las cosas que hemos constatado es que más de un tercio de los pre-commercial procurements que financiamos han dado lugar después a una compra pública innovadora. Es otro dato importante también. Quizás podemos pasar a la siguiente página. Otra de las cosas que hemos aprendido a través de nuestra utilización de estos instrumentos es que, a diferencia de otros tipos de instrumentos en los que todo está integrado, la separación de la fase pre-commercial procurement de la fase compra pública innovadora tiene sus ventajas. Una de las ventajas es, como os digo, facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas a las que les resulta muy difícil poder participar directamente en proyectos de compra innovadora cuando tienen que dar pues, garantías, ciertas cantidades mínimas de cifra de negocios, de personal, de capacidad. Esto les puede resultar difícil y el hecho de poder participar en los pre-commercial procurements antes de las compras públicas innovadoras puede permitirles enormemente desarrollarse para luego poder proveer una compra pública. Otra de las ventajas también es que se reduce significativamente el riesgo para los compradores gracias a que se comparten los IPR entre los compradores y los proveedores. La ventaja es no solo que eso disminuye el coste de la adquisición de estos productos para los compradores, pero también el hecho de que después los proveedores pueden seguir comercializando este tipo de productos. Pero bueno, todo esto que os estoy comentando es lo que hemos constatado desde nuestra utilización de estos instrumentos, pero desde luego, quiero decir, la evidencia de la utilización de la compra pública innovadora a nivel internacional es importante. Lo que os decía, productos más baratos y más cualitativos, como se demostró en las adquisiciones ya hace tiempo en materia de defensa en Estados Unidos. O, otra cosa muy importante, la eliminación de la dependencia del proveedor. En el caso del pre-commercial procurement, el hecho de que haya varios proveedores que están compitiendo para desarrollar una solución hace que después no haya esta especie de monopolio. El comprador tiene diferentes soluciones a su disposición para poder utilizar. Y luego, como os he mostrado, por ejemplo, en el caso de los robots, que efectivamente muchas veces, gracias a la ventaja que da este instrumento, sobre todo el hecho de que haya un diálogo intenso entre la demanda y la oferta, entre los compradores y los proveedores, esto crea muchísimas oportunidades de negocio para los proveedores porque van a poder, el hecho de tener directamente el feedback del comprador acerca del desarrollo de este producto les da una ventaja competitiva bastante importante y bueno, y para el comprador el hecho de que pueda estar su implicación en el desarrollo de lo que va a ser el producto que va potencialmente a comprar es fundamental desde el principio y entonces se va a ajustar mucho a lo que va a obtener al final se va a ajustar muchísimo a su necesidad concreta. Bueno, y algunas de estas empresas, como lo que os decía de los robots, pues han logrado posiciones de liderazgo. Quizás podemos pasar a la siguiente diapositiva.
en la que os quería sobre todo hablar de de cuáles han sido nuestras lessons learned de la utilización de este instrumento, pero más enfocadas a aquellas autoridades o que quieran participar en nuestros proyectos. Hemos constatado que no es fácil. Los primeros proyectos que se lanzaron, bueno, las primeras convocatorias que se lanzaron, la verdad es que tuvimos relativamente bajo interés. Desde luego fue difícil contactar con los stakeholders que eran importantes desde este punto de vista. En nuestros programas de investigación muchísimas veces aquellos que nos siguen son investigadores y menos autoridades públicas. Eso ya fue relativamente difícil entrar en contacto, pero también la preparación necesaria para poder introducir una propuesta y que tenga una calidad suficiente, pues ha costado. Pero bueno, hemos visto que a través de los años esto se ha mejorado muchísimo, pero todavía hay margen de mejora porque es muy importante que aquellos que desean participar en estos proyectos se den cuenta de que hay que invertir a nivel de desarrollar las capacidades necesarias. Son proyectos en los que hay mucha multidisciplinaridad y algunas consideraciones, como por ejemplo todos los aspectos jurídicos, son muy importantes, combinados con otro tipo de aspectos de investigación, aspectos de financiación, en fin, hay muchas cosas diferentes que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que habíamos constatado al principio era que estos otros temas más jurídicos eran un poco dejados un poco de lado y esto creaba muchos problemas. Otras cosas importantes es la importancia de la fase preparatoria. Nosotros, y esto lo aplicamos también para nosotros, nos dimos cuenta de que por ejemplo, cuando financiamos grants de investigación, bueno, pues se firma el proyecto y después dejamos un poco libre al consorcio de realizar su trabajo. Habrá una primera análisis de lo que hayan hecho al cabo de unos meses y se verá cómo avanza el proyecto. En este caso, en la compra pública precomercial, nos hemos dado cuenta de que desde el principio teníamos que estar al pie del cañón para asegurarnos de que la fase preparatoria está muy bien, está siendo dada muchísima importancia. Y una de las razones es porque tiene que estar, antes de lanzar la licitación, se tiene que consultar el mercado, esto es fundamental, pero también tiene que haber una idea muy clara de cuál es la necesidad que estamos intentando satisfacer. Hemos visto proyectos que que han sido terminados, principalmente por esta razón de que al final era un grupo de beneficiarios que habían lanzado una propuesta, pero que no estaba muy claro qué querían hacer de manera conjunta. La implicación, como os he dicho, del usuario, de que sea un hospital, todo depende de cuál es la necesidad, pero sí, desde luego, en un ejemplo de los que os enseñaré después, la implicación de los hospitales, de los profesionales sanitarios, fue la clave del éxito. Son ellos los que saben cuál es la necesidad que hay que satisfacer. Después también otra cosa fundamental es darse cuenta de que el timing es muy importante. No se puede, y para ello, si por ejemplo todas estas cosas que os he mencionado, una necesidad muy clara definida, la fase preparatoria muy bien estructurada y desarrollada, si todas estas cosas al final toman mucho más tiempo, es posible que al final, desde el punto de vista político, el compromiso se diluya y entonces entramos en un gran problema que es cuando hay compradores que desaparecen de repente del proyecto. Esto, si en una de las acciones que nosotros financiamos en la investigación, bueno, puede representar problemas, por supuesto, para el consorcio, pero se puede solventar. En el caso de la compra pública innovadora, depende de cuándo esto sucede, puede significar el fin del proyecto. O sea, que es fundamental tener desde el principio el compromiso político de apoyar esta inversión. Crear una cultura de innovación en la organización también es importante. Como ya os digo, hay que desarrollar capacidades y los aspectos jurídicos que os mencionaba antes. Quizás podemos pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva os quería enseñar un poco
a lo mejor tenéis interés en ir más en detalle y ver qué es lo que se ha financiado hasta ahora, y por eso podéis ver estos 8 primeros proyectos que aparecen, que ya se ha terminado la fase 3. Quiere decir que la compra ya ha sido financiada. En muchos casos ya están terminados desde hace tiempo, en otros casos están todavía en el fin del proyecto, pero vamos, la compra ya está finalizada. Os he puesto al final diapositivas sobre los 3 primeros, Silver, Thalea y Human Brain Project, para que veáis un poquito más qué es lo que aportó como impacto tanto a los proveedores como a los compradores. Thalea, por ejemplo, fue a lo mejor habéis oído hablar de él, hubo participantes españoles en este proyecto, y es telemedicina para UBIs, y bueno, principalmente lo que se desarrolló es un sistema que te alerta que anticipa que va a haber una complicación, y esto redujo significativamente los casos de sepsis, de mortalidad por sepsis, y también la estancia media en el hospital. Thalea, por ejemplo, es uno de los proyectos en los que ahora se ha lanzado el Pre-Commercial Procurement tuvo mucho éxito, y ahora está en el medio de una compra pública innovadora con un número mayor de compradores. O sea, hubo un número inicial de compradores, de potenciales compradores en el PCP, y ahora en el desarrollo de la compra pública innovadora se han añadido otros. Y luego en la parte de abajo tenéis los 5 que están ahora en una u otra de las fases de procurement del PCP, o en la primera, o en la segunda, o en la tercera. Os invito a mirar en los websites si os interesa. Y en la siguiente slide podéis ver que lo que os decía, que nos ha costado un poco, pero que ahora cada vez que lanzamos convocatorias, cada vez tenemos más proyectos. Solo en esta diapositiva podéis ver estos 9 proyectos que empezaron, 4 el año pasado y 5 este año. Los 4 últimos, Inker, Heart, Care Matrix, TIC y Crane, fueron el resultado de un solo tópico que se lanzó en Integrated Care. Con lo cual, os invito a mirar más en detalle cuál es el contenido de estos proyectos. Os he puesto también al final, en las diapositivas finales, para todos los proyectos que se han lanzado en el campo de la salud a nivel europeo, excepto estos 5 últimos nuevos, os he puesto cuáles fueron los compradores que participaron, en caso en que queráis entrar en contacto con ellos, o así tenéis más información. Los 5 últimos, la verdad, no me ha dado tiempo de preparar esas diapositivas, pero bueno, desde luego podéis encontrar la información también en Internet, porque todos tienen páginas web. Podemos pasar a la siguiente. Como os decía, vamos a seguir invirtiendo en compra pública innovadora, y cuando digo compra pública innovadora hablo de los 2 tipos de instrumentos. Vamos a intentar mejorar las condiciones, introducir, por ejemplo, lo que se llama Fast Track PCPs. En algunos casos el tiempo es fundamental y a lo mejor es necesario tener solo la fase 2 y la fase 3 conjuntamente, pero bueno, todo esto por el momento son hipótesis, porque el programa Horizon Europe todavía no ha sido formalmente adoptado. Por eso hoy no os puedo enseñar los tópicos que se van a lanzar, pero lo que sí que os puedo decir es que estéis al tanto. Probablemente en mayo el primer Word Program será publicado, y ahí tendréis más información de cuál va a ser el contenido de los primeros proyectos tópicos en compra pública innovadora que se lancen, desde el punto de vista del Cluster 1, que es el de salud. Pero lo que no tendréis que esperar tanto, porque ya mañana lo que se va a publicar es el programa de trabajo del European Innovation Council, en el que también hay tópicos que van a financiar aspectos de cómo fomentar la compra pública innovadora. Y esto será mañana, con lo cual no tendréis que esperar tanto. Bueno, financiaremos, como os he dicho, estos 2 tipos de instrumentos, pero también continuaremos financiando acciones de coordinación y de support, porque, como ya os he dicho, lo que queremos es no solo fomentar la utilización de los instrumentos, pero en general de este instrumento, y sabemos que desarrollar capacidad es fundamental. Y otra cosa también que nos gustaría es que
las autoridades públicas a las que podamos interesar, que verdaderamente lleguemos a ellas, porque vemos una especie de concentración de compradores y también en determinadas regiones y países. Por ejemplo, España es uno de los países que más ha participado en este instrumento, pero hay algunos otros países en los que apenas se ha participado y nos gustaría también con nuestras acciones poder llegar más allá. Y de hecho, por eso os agradecemos, porque por supuesto hablo de España en general, pero claro, dentro de España hay regiones que han participado muchísimo y otras que no han participado nada. Con lo cual, como he dicho, hay margen de mejora. Y seguiremos por eso financiando acciones que permitan a las diferentes autoridades poder facilitar el poner en marcha estrategias también de compra pública innovadora, poder organizar eventos, poder ver cómo uno, incluso poder facilitar la transferencia de conocimiento en cómo desarrollar capacidades dentro de una organización para poder lanzar este tipo de proyectos. También, también se financian algunos centros de competencia en los diferentes Estados miembros para poder ayudar a las autoridades que decidan lanzarse en esta aventura. Y quizás podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que yo os he hablado de que Horizonte Europa, por supuesto, continuará invirtiendo en este instrumento, pero bueno, hay otros programas a nivel europeo que invertirán también desde otros puntos de vista en este instrumento, como os he dicho, por ejemplo, a nivel de los fondos estructurales. Las regiones juegan un papel fundamental en el desarrollo y la implantación de esta estrategia europea en compra pública innovadora, y por eso seguirá siendo posible, a través de los fondos estructurales, por ejemplo, actuar conjuntamente con Horizonte Europa, fomentando la utilización, por ejemplo, de la compra precomercial en Horizonte Europa y la compra pública innovadora a través de fondos estructurales, o, en fin, otro tipo de combinaciones, pero eso, que os invito a que miréis cuáles son las diferentes oportunidades. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veréis allí que hay unos links que están puestos abajo, y allí encontraréis regularmente información sobre qué es lo que estamos financiando, cuáles son los tópicos, cuáles son este tipo de medidas horizontales que os puedan ayudar también a desarrollar competencias, en fin, que sigáis un poco, gracias a este tipo de websites, en contacto con cuáles son nuestras novedades en la materia. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Como os he dicho, se han añadido algunas slides que podréis consultar más después. Me imagino que serán compartidas con vosotros estas diapositivas. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias, como os he dicho, y de verdad os animo a que os lancéis en esta aventura. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido una presentación, efectivamente, yo creo que era encouraging en lenguaje comisión. Una noticia, creo que te alegrará, Aragonesa de Pro. Uno de los 5 proyectos que acaban de iniciarse en Rosia se coordina desde aquí, desde Aragón. Lo sé, la verdad es que me alegré muchísimo de verlo, y además porque no es un proyecto de mi unidad, con lo cual no hay ningún tipo de conflicto de interés. Digo que me alegro. Asumimos que es el caso. Hay una pregunta en el chat, Carmen, que me gustaría trasladarte. Nos la propone Jesús Santa desde el gobierno, desde la unidad de CPI del Gobierno de Navarra. Y entonces dice, como comentas, te leo textualmente, como comentas, es recomendable que la PCP y la PPI vayan separadas, pero la ley de contratos apostó por la Asociación para la Innovación. ¿No es una contradicción? Y es cierto que con esto nos encontramos en nuestro entorno. Sí, bueno, yo creo que no es una contradicción. Creo que hay diferentes instrumentos que pueden ser utilizados para diferentes objetivos. Nosotros también vamos a utilizar desde Horizonte Europa, me imagino que os referís al Innovation Partnership.
todo depende de cuáles sean los objetivos que uno quiera perseguir. Lo importante para nosotros es tener un abanico de propuestas que permitan llegar la innovación a aquellos que la necesitan. Si en algunos momentos, y la combinación de la utilización de estos tipos de instrumentos probablemente puede ayudar a alcanzar estos objetivos. O sea que os invito a ver cuáles son las diferentes posibilidades y ver cuál os convendría más dependiendo del caso. Nosotros no os puedo decir más porque el programa no está publicado, pero también nos vamos a lanzar para un caso concreto en el que consideramos que es importante entrar en un Innovation Partnership. Como os decía, esto depende en qué quiere uno financiar. Si uno quiere tener acceso a un número muy grande de proveedores desde el principio, la compra precomercial puede ser importante, puede ser interesante. También por otro aspecto, porque te puede permitir simplemente con una inversión reducida tomar un tiempo antes de decidir dónde vas a lanzarte a gran escala, con otro tipo de seguridad. El caso del Innovation Partnership es diferente y yo creo que debe realizarse, pero en casos determinados, porque es más complicado para las pequeñas y medianas empresas, que muchísimas veces, con lo cual depende. No, sé que mi respuesta a lo mejor no es la que os gustaría, pero no creo que sean contradictorios, simplemente es un abanico de posibilidades y hay que analizarlas, investigarlas y ver en cada caso concreto, dependiendo de la necesidad concreta, cuál se adapta más. Vamos fatal de tiempo, pero hay una pregunta que no me resisto a hacerte, Carmen, y perdonad que abuse del privilegio. Comentabas las dificultades que viene suponiendo empíricamente para los temas de escalabilidad, las cuestiones de certificación y estandarización, y que había una línea específica de trabajo para tratar de agilizar esto en los nuevos programas. ¿Me ha parecido entenderte? Sí, bueno, se va a intentar ver cómo a nivel europeo y en particular con respecto a este instrumento se puede hacer algo para facilitar al menos la creación de... En fin, la verdad es que es difícil, no puedo decir más pero es una línea de trabajo que estamos haciendo, no solo porque hemos constatado que es uno de los problemas, y por supuesto lo que queremos es que con todos estos pre-commercial procurement que estemos lanzando, a pesar de que los resultados son bastante positivos, hay una parte de los resultados que no pueden ser, como dices tú, escalados. Yo es que todavía tengo en inglés el uptake, en fin. No te preocupes. Habéis entendido lo que quiero decir. Y eso no se aplica solo al caso de los pre-commercial procurement, se aplica en general a todas nuestras actividades a nivel de investigación. Es un tema que la verdad, lo único que puedo decir es que será una línea general en Horizonte Europa que va a poner muchísimo más foco en el impacto. Y el impacto pasa por facilitar un poco todos estos temas. Pero bueno, deciros cosas concretas es complicado. También os puedo decir que en el tema de la financiación, también la financiación de estos instrumentos, también estamos intentando mejorarla. Pero bueno, todas estas cosas esperamos, como todavía todo esto está un poco en negociación con las autoridades legislativas, habrá que esperar un poco para ver. No, estamos todos en vilo esperando la publicación del Horizonte Europa, obviamente. Y luego, bueno, pues cosas que enlazan. Luego, ahora supongo que en la mesa tendremos más tiempo de hablar de ello, ¿no? Pero, pues, obviamente, con todo el desembarco de los Next Generation y todos los fondos, en fin, de transformación, es evidente que deberíamos... Te lo pongo encima de tu mesa, Carmen, porque en la nuestra, desde luego, ya está. Que claro, también eso requiere una visión integradora a nivel europeo, ¿no? De cómo se complementan unos instrumentos con otros. Ha sido súper interesante. Te haríamos, estoy segura, muchísimas más preguntas. Muchas gracias, Carmen. Seguimos en esto, pero no me queda otra por mor de cumplir con el programa que pasar. No, muchísimas gracias. Yo muchísimas gracias y sobre todo por los esfuerzos que estáis haciendo para ayudarnos en nuestro objetivo de fomentar la utilización de estos instrumentos. No, y por vuestra disponibilidad a las consultas, sinceramente. O sea, creo que muchas de las cosas que he mencionado todos hemos experimentado que efectivamente funcionan. Y esta construcción de capacidad en la que todos estamos empeñados. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues si os parece, mientras vamos activando las cámaras de resto, bueno, que ahora la idea es os haremos una breve presentación. Carmen os la hará un poco de la herramienta que queríamos presentar y que nos trae aquí. Pero vamos, el objeto fundamental es en esta mesa hemos tratado de reproducir un poco todos los roles, los papeles alrededor de la compra pública de innovación. Los hemos dividido un poco pedrestremente, porque luego las cosas son más complejas en la vida real, ¿no? Pero bueno, pues nos hemos dividido en financiadores, en facilitadores o apoyo para la ejecución de los propios proyectos, empresa, proveedores y comprador público. Estos son los roles que vamos a tratar de desempeñar entre los 4 que vamos a estar sentados en esta mesa. Entonces, permitidme que os presente. María, empiezo contigo, si te parece. María Vega Gil, yo creo que la mayor parte de la audiencia te conoce seguramente, María, básicamente porque es la directora de certificaciones y compra pública de CEDETI, iniciadora, es el sombrero que te hemos colocado en esta ocasión. Bueno, la verdad es que la reflexión sobre vuestros currículums es completamente injusta. Solo una pincelada. María es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene una trayectoria profesional enormemente larga que se inicia en banca, en el sector privado, en banca extranjera, banca nacional, pero ya lleva desde el 91 trabajando en CEDETI, si no me equivoco, desempeñando distintos puestos de responsabilidad, como jefa del Departamento de Evaluación Financiera, como jefa del Departamento de Financiación e Inversiones. Ha estado centralizando y arrancando la innovación dependiente de la actividad de I+D, temas nuclear de CEDETI, y desde noviembre, pues efectivamente es la directora de certificaciones y compra pública innovadora y responsable de seguimiento de los proyectos de CEDETI y con la oficina de la compra pública de innovación de CEDETI. Muchísimas gracias, María, por aceptar la innovación. La innovación. Ya veis lo que tengo en la cabeza, ¿no? La invitación. Bueno, realmente muchas gracias por invitarme. La iniciativa surgió en noviembre, pero del 2018, que se nos ha pasado muy rápido, pero llevamos un rato intentándolo. Y bueno, lo demás, pues me alegro de estar aquí y compartir esta experiencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Joan, voy también contigo a continuación. Joan Escudero, te toca hacer de empresa, de proveedor, de uno de los lados de cualquier proyecto que tiene que trabajar junto. Joan trabaja en el Grupo Pulso. De hecho, es el responsable de desarrollo de negocio e innovación dentro del Grupo Pulso. Es ingeniero informático, máster en microelectrónica y máster en gestión de proyectos. Trabajó al inicio en Seiko Epson, corrígeme, en su desarrollo profesional y luego, bueno, es un emprendedor. Ha fundado 3 empresas, 3 distintos proyectos empresariales con base tecnológica. Tras 3 años inició su colaboración en el Grupo Pulso. Está la tarea de responsable de desarrollo de negocio e de innovación. Viene siendo un partner en salud de alto perfil en varios proyectos nacionales e internacionales, es decir, Joan sabe de lo que habla cuando tiene que lidiar con nosotros, los compradores. Adelanto, a mí me ha tocado hacer hoy de compradora, ¿vale? Y bueno, pues en este momento el Grupo Pulso ha iniciado un periodo de expansión nacional a través de un fondo de inversión, es decir, que se empiezan a colocar también del lado de desarrollo y de cofinanciación. Okay. Carmen, gracias. Muchísimas gracias, Joan. Bueno, te doy la palabra. Estoy aquí mirando los minutos para que tengamos tiempo de hablar y no me pase. A Carmen creo que también la conocéis todos, se ha presentado al inicio, es la directora de la cátedra IAS de CPI, también es la codirectora de la cátedra de CPI Corbers, ambas en la Universidad de Zaragoza. Tiene una extensísima experiencia en proyectos europeos de compra pública de innovación. Es verdad que Carmen también toca más palos, trabaja mucho en el ámbito del medio ambiente y
Y luego, por otro lado, pues es parte de uno de los grupos más prestigiosos de investigación que hay en términos de contratación pública en nuestro país y también a nivel europeo, el Observatorio de Contratación Pública, y es miembro de la red de juristas expertos de contratación de ACIP. Bueno, lo dejo aquí, Carmen, ya sé que podría seguir. ¿Vale? Bueno, me parece estupendo, muchísimas gracias, Sandra. Me toca a mí ahora presentar, no sé si me permitís, a lo mejor decir al protagonista del día, ¿no? Que es este cuestionario que, para determinar las buenas prácticas de CPI, al que llegamos a un proceso Delphi modificado, ¿no? Tenéis acceso al mismo en la página web cpi.aragon.es y además allí os recomiendo que vayáis todos los que tengáis interés en la práctica, en este cuestionario y sus utilidades, porque también está un Excel que es muy útil porque allí se pueden poner las puntuaciones ponderadas, ¿no? Luego explicaremos qué es todo esto y bueno, y que, insisto, es de gran utilidad para analizar los proyectos de CPI, ya sean los que queremos que sean exitosos por futuro o bien los que hemos visto que algo ha fracasado y no tenemos muy claro el porqué. Y bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, además de contar con los clarificadores diseños de Fernando Abadía, hemos preparado un vídeo en el que se explica este cuestionario y el procedimiento de elaboración del mismo. Antes de ponerlo, 2 pinceladas simplemente, ¿no? Una especie de tráiler de lo que vais a ver, ¿no? O sea, pues este proceso han sido 2 fases esenciales. En la primera, nos hemos dedicado a elaborar el cuestionario inicial y allí participamos pues fundamentalmente el equipo de la cátedra del IACS, ¿no? Y ahí pues estaba pues María Jesús Artea, Fernando Abadía, José Antonio Navarro y por parte de UNIZAR, Gerardo García Álvarez y yo mismo, ¿no? Y claro, evidentemente, ¿cómo lo hicimos? Pues con la documentación que existía, con nuestra experiencia previa y cuando tuvimos ese primer borrador lo mandamos a 3 expertos iniciales pues para que nos dieran esa opinión suya sobre pues, la utilidad, si habíamos acertado o no y una primera valoración. Después de eso ya nos metimos de lleno en el proceso Delphi modificado, que ahí fue clave ir de la mano de María José Vicente, ¿no? Que es una grandísima experta en este ámbito. Seleccionamos el panel de 35 expertos con, pues eso, con gran valor, una gran experiencia en todos los roles implicados en la compra pública de innovación. Y estos hicieron 2 rondas online, primero para valorar la relevancia de las cuestiones que nosotros habíamos preseleccionado y luego para priorizarlas. Y después de esto ya se hizo, no pudo ser como hubiéramos querido presencial, sino virtual, una reunión para llegar al consenso entre todos ellos. Y ya en el último momento, el peso relativo de cada una de las cuestiones. Claro, así yo digo, en una mini pincelada antes de ver el vídeo, ya veis que quizá uno de los valores más importantes de este cuestionario de CPI es ese consenso entre todos los implicados en un proceso de compra pública de innovación, que salvo error o omisión por mi parte, hasta ahora nunca se había llevado a cabo una iniciativa en este sentido, ¿no? Y bueno, insisto, como vamos con el tiempo un poco justo, yo no me detengo nada más. Dentro vídeo y ahí lo podréis ver muchísimo más detallado. La cátedra realiza diversas actividades encaminadas a mejorar la forma en la que se adquieren productos, bienes y servicios en el ámbito de la salud pública desde una perspectiva estratégica y de innovación. Con la finalidad de ayudar y fomentar el uso de este tipo de contratación, a lo largo de estos años se han elaborado guías y documentos. Sin embargo, no existía una herramienta sencilla y práctica que permitiera a todo aquel que comienza un proceso de estas características identificar los aspectos clave con los que llegar a buen puerto. Puede tener diversas aplicaciones prácticas, pero de entrada sí podemos contemplar el uso del cuestionario desde 2 perspectivas, una ex ante y otra ex post. El cuestionario sirve para eso, para identificar esas necesidades realmente que no las tienes marcadas. La compra pública de innovación es una herramienta muy útil para la mejora de los servicios públicos, en particular en un sector tan dinámico como el sector de la salud y muy especialmente en la situación que estamos viviendo. Pero también es una herramienta que nos facilita nuevas formas de pensar y producir, potenciando en nuestros equipos el pensamiento creativo, la colaboración y la visión a largo plazo.
Creo que el principal beneficio de la compra pública de innovación es que permite ser el rompehielos de la transformación en el sector público y permite avanzar hacia un Estado, un sector público mucho más emprendedor y que fomente y que asuma riesgo tecnológico para favorecer la innovación en el sector privado. Creo que la compra pública de innovación es imprescindible hoy en día. Creo que es la única forma de conseguir los resultados que el sector público necesita, solventando de forma distinta esas problemáticas que está claro que no se han podido solventar de otra manera. Precisamente ahí detectamos que una de las grandes carencias que existían desde el punto de vista municipal cuando hablamos de compra pública de innovación, primero era la falta de sensibilización. Por otro lado, carecían de formación y experiencia en lo que era la implementación de la compra pública de innovación. Y luego nos solicitaban información y asesoramiento en todo lo que es el proceso, un proceso que para ellos resultaba complejo, nuevo, y bueno, pues nos venían de alguna manera a solicitar ayuda. Solo se puede desarrollar de forma virtuosa si es el sector público el que pilota estas actuaciones, pero siempre en colaboración con el sector privado. Y por eso la compra pública de innovación es una herramienta estratégica en este sentido. Es un Delphi modificado, ¿no? Que entendemos que es una reunión de expertos que han ido en fases sucesivas llegando a un acuerdo sobre qué cosas son claves en CPI. Sí, hicimos un cuestionario inicial. Pues la verdad que consultando toda la información que teníamos a mano, literatura internacional, artículos y todo lo que pudiéramos tener a mano para poder sacar un buen cuestionario inicial. Enviamos el cuestionario inicial a 3 expertos para que nos dieran su primera impresión. Tienes razón, sí. Y en paralelo pues buscamos gente experta en el tema. Buscamos diferentes roles, es decir, desde agentes públicos, compradores públicos, empresas que se dedicaban a la consultoría y al apoyo en estos procesos, empresas, en fin, yo creo que es que abarcamos un poco todas las... Compradores públicos, financiadores, sí. Intentamos que fuera lo más... también, de consultorías. Lo más comprensivo posible, ¿no? Sobre las categorías que habían quedado, lo que hicimos es pedirles que las priorizaran, que les dieran un valor. Y eso es lo que hicieron los expertos en las semanas que duró esta segunda ronda, ¿no? De los 49 criterios que ya eran relevantes, pues 11 resultaron clasificados como altamente prioritarios. 35 fueron considerados de una prioridad media y solamente 3 se consideraron de una prioridad baja. Quiero decir que habíamos dado en el clavo de que todo era muy relevante. La verdad es que durante todo el proceso se vio que sí que había mucho acuerdo en relación al cuestionario. Y luego llegó la parte más interesante, que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, ¿no? Sí. Que hubiera sido presencial, que hubieran venido todos los expertos aquí en Zaragoza, que hubiéramos tenido una... Que nos hubiéramos visto las caras. Eso, jornada y media de discusión, pero que al final no se pudo hacer por la pandemia y se convirtió en una sesión virtual pues muy intensa. Y entonces lo dejamos con mucha más coherencia todo. La verdad es que fue muy enriquecedora esa reunión. Disponer de cuestionarios de autoevaluación nos ayudaría a gestionar los procesos de innovación en nuestras organizaciones de forma más objetiva y eficiente. Tener checklists que te permitan controlar cada paso y saber que en cada momento estás haciendo lo que debes, eso siempre es una ayuda. Eso permite normalizar. La norma siempre es una garantía jurídica y es una garantía de desempeño. Sin duda permitiría tener muy bien mapeado todo el proceso y no olvidar ningún paso y tener la visión de haberlo construido de manera colaborativa en todo ese proceso. Creo que el contar con un cuestionario de autoevaluación es imprescindible. Creo que la planificación en CPI es más imprescindible aún que la propia contratación pública. Es lo que va a determinar que se llegue a estados más maduros de la innovación y que no se fracase antes. Y además es lo que va a determinar que se escojan procedimientos más eficientes, más rápidos y sobre todo menos complejos. Un cuestionario de autoevaluación nos permite reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y aquellos puntos que podemos mejorar en un nuevo proyecto de innovación. En estas cosas sí que es imprescindible tener un guión que te marque pues todos los pasitos para seguir, porque bueno, no es un proceso corto y tampoco es fácil si no lo has hecho ninguna vez. A nosotros hemos hecho una vez el proceso, un éxito, hay que decirlo, pero nos ha costado mucho el elaborar pues, todos los pasos uno detrás de otro.
Bueno, no puedo, tengo que volver a agradecer a todos nuestros expertos, no solo el ingente trabajo que hicieron colaborando con nosotros para desarrollar esta herramienta de autoevaluación, sino que nos hayan prestado su imagen y que nos hayan ayudado a elaborar este vídeo resumen. Bueno, pues si os parece pasamos a la parte de conversación. Yo creo bueno, pues que efectivamente la intención que teníamos ha quedado clara y un poco lo que identificábamos como carencias y tratábamos de cubrir también. Yo no sé, si queréis un poco en plan posicionamiento, ¿no? Una sugerencia, en una palabra, 2 a lo sumo, desde cada uno de vuestros puntos de vista, y ya os hemos encasillado desde el principio, nos hemos encasillado desde el principio, ¿no? María, Joan, Carmen, ¿qué es para vosotros? Definid, ¿qué es la compra pública de innovación? ¿Qué significa? Bueno, empiezo yo. Gracias, Por el María. orden, bueno, pues yo creo, me pides una palabra y te doy una palabra, oportunidad. Me encanta porque es la misma que había pensado yo, no habíamos conectado antes. No. Realmente es que es eso, es que es una oportunidad. Totalmente de acuerdo, María. Joani, desde tu punto de vista. Lo mismo, pero te lo digo en 2, salir fuera. Desde un punto de vista un poco más aterrizado. Nosotros somos básicamente una empresa que operamos en España, con lo cual es salir fuera, con todas las implicaciones que esto lleva. Pues fijaros, oportunidad yo me la quedo también, claramente, pero me gustaría añadir un matiz, por eso decía 1 o 2, porque yo necesito 2. Desde mi punto de vista es administración inteligente, efectivamente, o sea, es sustanciar un poco más la oportunidad, que lo es para todos, pero claro, o sea, la lógica de innovación del servicio público del siglo XXI necesita otros modelos, necesitamos ser capaces de trabajar de otra manera, inteligentemente comportarnos como compradores y como socios en algunos casos. Y entonces, si nos ponemos ahí, ¿vale? Un poco con este arranque y ya cada uno posicionado, ¿vosotros qué creéis que serían los aspectos clave de la compra pública de innovación? Joan, tú decías salir fuera. No sé si te quieres seguir situando ahí o quieres ampliar el foco, pero No, por eso. ¿qué sería lo clave para ti de la compra pública de innovación? Nosotros como PYME, ¿no? En el fondo que somos, evidentemente es una oportunidad, ¿no? Pero entiendo que debe ser un elemento discordante, con lo cual ya me gusta, ¿no? No, al revés. No, es decir, como PYME es poder licitar, ¿no? Nosotros básicamente vendemos a empresa privada, industria farmacéutica, medical device, ¿no? Empresa de equipamiento médico y demás, nuestros servicios que desarrollamos habitualmente, ¿no? Pero se nos ha abierto una oportunidad enorme en el sector público. Nosotros teníamos una dificultad como pequeña empresa enorme para licitar, ¿no? En concursos públicos, ¿no? La CPI es aire fresco, lo decías, ¿no? Administración inteligente, ¿no? Y demás. En el fondo es tener la oportunidad de la mano de nuestros clientes, y ya no son nuestros clientes, son nuestros partners, y realmente nos reposicionamos con ellos de una forma muy distinta, interlocutamos a otro nivel, ¿no? Con direcciones generales, de negocio, de la propia empresa, ¿no? Para nosotros era impensable, e incluso ya a nivel internacional, ¿no? Y esto nos da unas derivadas y unos vectores en nuestro negocio ordinario habitual, también nos repercute, ¿no? Es decir, nos ha posibilitado el aparecer en un mercado en el que no estábamos, ¿no? Que era la licitación pública tal cual. Y tiene toda la razón de ser, ¿no? Y de hecho, como PCP somos, bueno, según algunos actores, ¿no? La empresa con más éxito a la fecha, ¿no? Y algunos de los proyectos que Carmen La Plaza mencionaba a veces, pues hemos estado ahí, y en Stars y Anti-Superbacks también estamos ahí esperando esas fases 3 que tienen que lidiarse pronto, esperemos, ¿no? Es decir, allí nos encontramos por esa parte de innovación, y bueno, y en el fondo es la oportunidad de que las pymes, lo que hacemos en otro sector, lo llevemos, del privado, lo llevemos al sector público, ¿no? Con lo cual nos está transformando la organización, sinceramente, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que antes eran colaboradores, clínicos, gerentes de hospitales, nuestros clientes, ahora somos colaboradores en co-crear un modelo de gestión con indicadores nuevos, desplegar servicios que hasta la fecha no salías de un piloto, ¿no? Y también otro concepto que para mí es importante, ¿no? Y el proyecto PIPI
¿no?, que está en marcha, yo creo que es un buen ejemplo. Es decir, cómo hacer que la PCP, lo comentaba antes en una de las preguntas que se han lanzado a Carmen, ¿no?, cómo ligar la PCP con la CPI. Bueno, yo lanzo ahí conceptos y luego, Sandra, tú los ordenas como puedas, pero... Gracias, Joan. No, pero efectivamente es que está todas las cosas muy relacionadas, porque otra de las cosas que también me gustaría poner en la mesa, y Joan, aprovechamos que te has lanzado a la arena, es en qué medida esto también modifica y hace más relevante. O sea, que decir, no solo es, creo, o desde mi punto de vista, no solo es acceder a un mercado de licitación en el que normalmente la pyme no tendría acceso, creo que eso lo reconozco, pero en qué medida eso modifica la agenda estratégica, la agenda de I+D+I, o sea, en qué medida enriquece la capacidad de pensar en nuevos productos que responden a necesidades, no solo colocar mejor o crear mejor aquellos que tú ya tienes en cartera, sino en qué medida crees que se produce también este proceso de apertura. Es una ampliación de mercado también por la introducción de nuevos conceptos y de nuevos productos. Sí, sí, absolutamente. Es decir, y además lo sitúas a un estado del arte europeo, con lo cual no es simplemente porque el cliente que tienes al lado o el partner que tienes al lado por proximidad o por relación te dice que aquello sería interesante realizarlo, sino que tienes un aval europeo, que esto luego cuando hemos ido a distintos centros hospitalarios o distintos posibles clientes, tener ese aval te da una credibilidad que no podrías conseguir de otra forma, ¿no? Y el hecho incluso de haberlo pilotado en fases 3 de PCPs, ¿no?, una solución te da una solvencia y una credibilidad que no tendrías de ninguna otra forma, ¿no? Con lo cual nos permite el hecho de haber participado en este caso en PCPs y luego también en CPIs, que también en este caso Cataluña sabéis que, bueno, a través del CatSalut ha ordenado una serie de iniciativas que la verdad han ayudado, ¿no?, a entenderlas y aplicar, y ahí estamos en algunos proyectos también trabajando. En el fondo nos da la oportunidad de, lo decías tú, Sandra, es decir, desarrollar proyectos en PCPs y aportar servicios y soluciones en CPIs que si no, no tendríamos no tienes ninguna opción de desarrollarlos de una forma mucho más aterrizada y mucho más práctica que habitualmente, por ejemplo, con CEDEPI, ¿no?, que hace muchísimos años que colaboramos también. Es otro enfoque, ¿no? María, enfoque. Sí, bueno, nosotros por centrar un poco en el CEDETI lo que estamos haciendo hasta ahora es trabajar en compra pública precomercial. Entonces lo que buscamos y lo que se perseguía era probar tecnologías también sobre todo de pymes que sabíamos que no llegaban hasta el final y bueno, darles esa oportunidad que hemos dicho al principio. Y lo que supone y lo que estamos haciendo es involucrar a muchos actores, a empresas, a otros organismos públicos. Entonces se moviliza mucho, se crean muchas expectativas y ahora pues claro, hay que responder a las mismas. Y también tienes la sensación, o lo que buscas es el poder solucionar necesidades reales, que las vas conociendo y te acercas mucho y puedes pilotarlas, acercarlas y bueno, y un poco hacer ese trazado que es muy importante. A mí me parece crítico este último aspecto que mencionabas, María, y la verdad es que yo creo que además es también parte del resultado del Delphi, o sea que tampoco es que estoy inventando la rueda yo diciendo esto, pero es que lo suscribo fundamentalmente, que es uno de los problemas fundamentales que hay que solucionar bien en la CPI es la definición de las necesidades. Carmen nos lo decía también antes en su presentación. Muchas de las claves de éxito o no del proyecto es que efectivamente respondan a una necesidad real, bien detectada, y luego este tema de cómo llegamos, cómo implementamos los proyectos, ¿no? Cómo somos capaces tanto como administración como proveedor, de hacer una gestión compleja, de hacer una gestión que efectivamente sea un partenariado y que permita utilizar todos los conocimientos que hacen falta por ambas partes para, de manera flexible, efectivamente llegar al final del proyecto. A mí esto me parece uno de los elementos claves. Pero Carmen, igual tú nos das alguna clave más porque en tu posición de apoyo también eres observadora general de cómo nos comportamos todos los otros actores, ¿no? No, yo creo que lo que estáis diciendo evidentemente es así y
Y por eso yo, si tuviera que decir, bueno, un aspecto clave, yo diría la planificación. ¿Por qué? Porque a todos la compra pública de innovación nos ha sacado de nuestras rutinas, ¿no? A la empresa, ¿no? Y explicaba Joan cómo efectivamente ha sido un salir fuera positivo, es una oportunidad para pues, Cedeti, ¿no? Con tantas oportunidades tan positivas que están llevando a cabo, ¿no? De compra pública precomercial, financiación, proyectos que estaban ya no en una vitrina, es que no estaban ni siquiera en la vitrina, ¿no? O a las administraciones públicas, pues porque tienen necesidades vinculadas con el interés general que no saben cómo. Entonces, yo diría, quizás eso es la planificación. ¿Por qué? Porque eso, trabajamos de una forma distinta en un ámbito de incertidumbre. O sea, esto también hay que decirlo, porque si no parece que esto digas, no, es una varita mágica y dices, no, o sea, esto requiere muchísimo trabajo, no sabes qué vas a comprar, sabes que necesitas algo que no sabes, sí que sabes una cosa, y es que en el mercado no está. Es la única seguridad que tienes, ¿no? Y a partir de ahí, pero esto cuánto cuesta, qué hitos tengo que poner, ¿no? Cómo tengo que establecer en los pliegos, qué plazo, ¿no? Y por eso organizarse bien, yo creo que es lo esencial internamente, o sea, los grupos de trabajo interdisciplinares de expertos, y también pensando en el otro lado, ¿no? En el operador económico, que es en ese proceso de co-creación, le tenemos que dar tiempo para que pueda presentar una oferta, para que pueda desarrollar la I+D, para que pueda obtener estas soluciones innovadoras que respondan a mis necesidades, y efectivamente así será el win-win, ¿no? Que también mencionaba antes Carmen Laplaza en su presentación. ¿Creéis que le dedicamos suficiente tiempo a estas fases previas? A la definición de necesidades, por supuesto, pero otra que no hemos mencionado, que es la consulta al mercado. No sé, voy a hacer una caricatura por mor del debate, ¿vale? Pero parece como si fuera la parte menos importante de los proyectos. Es normalmente a la que en los cronogramas, he de decir que además la comisión a veces insiste en eso, en los cronogramas. Carmen, no sé si me oyes, quéjate. En los cronogramas se le dedica poco tiempo. Sí, te oigo. Completamente de acuerdo. Nosotros cuando preparamos, antes de que se firmen los proyectos, revisamos si en cuanto a la consulta del mercado todo está en orden y habéis puesto el necesario tiempo. Es una parte fundamental. Vale, porque Joan, enfrentarse a esa consulta de mercado desde el lado del proveedor. Sí, la verdad es que yo y esto también en el Delphi, ¿no? Era uno de los aspectos que también nos propusisteis y hablamos y demás, ¿no? Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es, yo considero que el plazo es correcto en general, especialmente en las PCPs, por ejemplo, ¿no? En las CPIs a veces es un poco justo también, os diría, ¿no? Desde el punto de vista de plazos, pero lo que estamos viendo es que muchas veces el formulario es muy similar. Es decir, vemos que en proyectos muy distintos lo que se pregunta, especialmente en CPIs, se parece mucho, con lo cual puedes tú caer en responder para no descubrir tus cartas, ¿no? Digamos así, de valor añadido, aspectos diferenciales, los ocultas, ¿no? Evidentemente, o los dejas muy en la superficie. Y a veces ahí sí que te da pocas pistas y a veces hay un gap interesante o relevante entre lo que preguntabas en la consulta y lo que acabas viendo en los pliegos, ¿no? Luego los pliegos tienes un mes para aplicar y ahí sí que lo que no hayas entendido antes, mal vas para poder armarlo de una forma y tenerlo y luego poderlo explicar bien, porque eso es otro tema, ¿no? Hay que tener el tiempo suficiente para explicarlo, ¿no? Con lo cual yo ahí lo que diría es más que el tiempo, es el periodo, y entiendo que es un tema administrativo un poco más peliagudo, ¿no? Pero el tiempo desde que sale la licitación hasta que licitas, ¿no? Hasta el día que haces la submission de la propuesta, yo creo que ahí es interesante porque estás comprando distinto, es una compra más sofisticada, con lo cual armar la propuesta a veces te tarda un poco más de tiempo porque somos más los que estamos en esa propuesta, ¿no? Y a veces ese mes que hay es muy, 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 muy escaso, muy complicado, muy estresante. Y ya no digo si salen periodos de vacaciones y demás, ¿no? Que es también a veces la administración... bueno, sí. No, pasa, es decir, supongo que esto será variable con el calendario. También. No, es decir, es más ese tiempo y demás, ¿no? Y yo también, otro tema que también quería poner encima de la mesa, que también lo voy a explicar brevemente, es decir, es ese salto al vacío de un PCP a un CPI, ¿no? Y eso tampoco no estoy desvelando nada y sé que en varios foros desde hace tiempo sale, ¿no? Es decir, cómo no hay la obligación de los procures a un PCP, ¿no? los que proponen un PCP, a adquirir lo que es el resultado de ese desarrollo, ¿no? De esos desarrollos al final que acaban terminando, no están obligados. Y aunque bien Carmen comentaba un ratio elevado, sigue siendo
dificultoso, ¿no? Y a veces hay y el CPI es una buena herramienta para armar esa compra resultado de una PCP, ¿no? Pero no es fácil, y me consta porque os hablo con varios hospitales, ¿no? Es un comprador habitual, cómo ligar, y tienen la voluntad, ¿no? Pero a veces os sería interesante cómo podemos ayudar a los posibles compradores de algo que ha salido del resultado de una PCP. Y seguramente CPI es uno de los instrumentos. Seguramente tampoco es el único, ¿eh? Pero creo que es un muy buen instrumento que podía dar pie, ¿no? Y creo que Talea está intentando ser iniciativa, ¿no? ICDER en esto, ¿no? Y crear un poco de jurisprudencia, ¿no? Y de caso de éxito, con lo cual yo sí que animaría a la comisión o en general a facilitar ese traspaso, ¿no? Para que luego eso que has desarrollado con mucho esfuerzo y esa co-creación que realmente existe y ese diálogo muy abierto entre desarrollador y comprador en el proceso de CP, como luego esto realmente se puede adquirir, ¿no? Voy a hacer un poco de abogado del diablo, Joan, porque a mí una de las cosas, como me toca hacer de moderadora y de participante a la vez, es una circunstancia un poco peculiar. A mí una de las cosas que me preocupa es cuando la razón por la que se pone en marcha un proyecto de este tipo, de colaboración para introducir innovación en un determinado tipo de servicio público en el ámbito de sanidad, una prestación, cuando digamos que la motivación es obtener financiación más que desarrollar, porque ya tienes tomada la decisión de que has de desarrollar ese servicio, ¿no? Entonces, quizá un poco el salto. Es verdad que los documentos, digamos que los marcos jurídicos o las posibilidades de desarrollo de los contratos y tal, pues pueden tener ciertas limitaciones, ¿no? En el sentido que discutimos. Pero yo creo que cada vez menos, creo que cada vez todos somos más conscientes y a eso me refería con lo de la transformación en una administración inteligente, de que se trata de que existe una necesidad de innovar en un determinado aspecto. Y para eso se utilizan instrumentos legales, instrumentos de financiación y además se pretende fomentar este partenariado con la empresa. Pero tiene que existir esa necesidad y la voluntad de cubrirla. Y eso quiere decir que efectivamente queda otra que ir más allá del PCP y tiene que estar previsto. Entonces, como administraciones, como compradores, tenemos que saber que el objetivo no es otro que llegar a efectivamente obtener algo que sea escalable, ¿no? Los temas de escalabilidad, ya os digo, a mí, vamos, ya lo decía antes, estaba usando un poco, me preocupan particularmente porque efectivamente a veces ese es el límite, a lo mejor, ¿no? No dar el salto a que eso sea directamente adquirible, pero no sé, Carmen, seguro que tú aquí también tienes una visión. Bueno, es que efectivamente esto es un problema que existe. Hay dos tipos de compra pública de innovación. Es cierto que está la proactiva y la reactiva y en sí esa co-creación entre la empresa y la administración para buscar una innovación en sí ya es bueno. O sea, el resultado de una compra pública precomercial es un resultado en sí valioso. O sea, no quiero decir con esto que digas, bueno, es que esto no ha valido para nada. No, estamos financiando una I+D, estamos buscando soluciones, tenemos necesidades reales y ahí sí que yo pienso que la clave es que es esa. O sea, si me dijeras, ¿cuál es la clave del fracaso de la CPI? Yo diría, no haber definido correctamente la necesidad, pero sin duda, porque eso requiere, es cierto, un trabajo previo por parte del ente que quiere comprar, o sea, tiene que, pues un trabajo previo a empezar a redactar los pliegos, a ver si de verdad es una necesidad. Porque si no, eso, si solamente es yo quiero tener una medalla, ¿no?, de haber participado en un proyecto más, ¿no?, y haber tenido cierta financiación, y mira qué bien que la empresa va a estar también feliz porque tiene también cierta financiación a su vez, ¿no?, y desarrolla una I+D. Pero bueno, eso no es un interés general. O sea, bueno, yo soy, ya lo sabéis, yo creo que casi todos, ¿no?, profesora de Derecho Administrativo y a mí he emanado los principios generales por los que se tiene que regir la administración pública y soy de las que se lo cree, ¿no? Es más, soy una entusiasta de la administración pública. Me parece que puede hacer cosas muy interesantes. Pero claro, y la financiación de determinadas cosas, pues puede ser, ¿no? Hay institutos de competitividad que se dedican a eso, pues perfecto, ¿no? Pero claro, esto es algo más y yo creo que la CPI no se debería quedar en ese momento, ¿no?, sino saber cuál es mi necesidad, saber explicarla muy bien. Joan antes lo apuntaba. Hay veces que el problema es que la administración sabe más o menos qué querría comprar, pero no sabe lo que necesita. O sea, tú no necesitas a lo mejor, pues eso, dices, una vacuna. Yo quiero que la gente sea inmune al virus. Me da igual, o sea, diseñamelo como quieras, ¿no? O sea,
invéntatelo. Y para eso la CPP es verdad que es muy interesante porque te da nuevas ideas fuera de tu idea inicial, ¿no? De tu caja en la que estás habitualmente. Entonces hay que estar abiertos y saber explicarlo muy bien para que coja el guante la empresa y diga, mira, pues a mí se me ocurre que de esta manera, que es distinta a la que tú habías planteado, de esta manera puedes conseguir el resultado que buscabas, ¿no? Entonces, claro, ahí, insisto una vez más, es que es volver a, oye, definir muy bien la necesidad, que se entienda lo que tú necesitas y dar oportunidad a que te planteen cuestiones diversas y que así sí que querrás comprar, porque tú de verdad quieres resolver ese problema que encuentras en tu administración, en tu prestación de servicios o en el ámbito que sea. María, te veías sentir. Sí, no, es que nosotros por nuestra parte, en línea con lo que ha dicho Joan, también, bueno, y todos en esta mesa virtual, a pesar de llegar únicamente es la parte precomercial, pues cuando lanzamos los proyectos tuvimos pues muchas solicitudes y tuvimos la necesidad de priorizar. Pues una de las cosas que se priorizó fueron aquellos proyectos que realmente se les veía luego una posible continuidad, que aunque no la lleváramos nosotros, pues sí, que realmente se pudiera trasladar a otras administraciones, que lo pudieran aprovechar otras comunidades, otras entidades, que fuera de un interés que se pudiera lanzar también fuera, o sea, que no quedara ahí, porque es mucho trabajo lo que supone el descubrir esa necesidad que al final, bueno, yo creo que la compra pública es la mejor forma de desenmascarar una necesidad que no es tal, porque al final, antes de llegar al final, empieza a derrapar y dices, bueno, aquí esto es lo que falta. Entonces, bueno, y en relación al inicio que habíais hablado del tiempo, del cronograma y todo, yo creo que hay que pensar un poco en el tiempo previo antes de poner el punto de salida de un cronograma. Todo ese trabajo que no aparece en ningún sitio, que es previo, de evaluación, de a ver por dónde voy y que hago, el miedo a ver si lo estoy haciendo bien. Nosotros es que hemos arrancado esto y lo hemos tenido, ya sabéis, que muy presente. Entonces, bueno, y esto es uno de los puntos también de apoyo del día de hoy, de este cuestionario, que realmente dices, bueno, pues si esto es lo que muchos tienen en cuenta, ¿será que no estoy tan desenfocada? O al contrario, dices, mira, esto que a mí me parecía, y eso sí que nos centra. Eso lo quería añadir un poco enlazando con el inicio de las intervenciones, pero bueno, yo creo que estamos todos muy en línea y muy de acuerdo en estas cosas. María, ¿y tú qué valor le ves al cuestionario, a esta herramienta de autoevaluación? Porque es evidente que hay excelentes guías, excelentes casi textos con preguntas, respuestas paso a paso. Para mí la priorización y un poco ya, vamos, que te viene ya desgranado y decir, pues mira, esto es lo muy importante, lo menos importante, y para ir testando pues toda la trayectoria, porque esto es tan amplio que al final como que tienes que escoger y como que te descentras. Entonces esto yo creo que te pone, a mí me gusta sobre todo en el momento previo, en el momento de ordenarte, de decir, ahí yo creo que es la diferencia con otras guías, que es más de lectura y más de decir, bueno, o incluso hablas con distintos expertos, ahí, ¿a cuál pondero más? Y que no sé qué, esa decisión, pues aquí te ayuda y te pone ahí un poco en línea. Eso para mí, para la fase previa, me parece muy importante. Johnny, desde tu punto de vista, ¿qué utilidad le ves? Para mí tiene dos, cuando lo recibimos las conclusiones hace unos días. Uno es, claro, yo siempre tengo el punto de vista del proveedor, ¿no? Para la administración, y por tanto dejamos ese efecto de ventana, ¿no? Preguntamos, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué pasa en el otro lado de la ventanilla, ¿no? Por lo cual, yo creo que la riqueza de que todos los que estamos disfrutando y sufriendo, ¿no? Los PCPs y los CPIs, ¿no? Digamos, pues el haberlo expuesto, y a mí me ha sorprendido en algunos puntos gratamente, ¿no? Hecho de descubrir bueno, esa visión desde el otro punto de vista, ¿no? Desde los varios puntos de vista, no hay uno. Y por tanto, para nosotros sí esa multirriqueza, ¿no? de todos los stakeholders que estamos ahí, con lo cual para mí tienen valor y además es muy práctico.
¿no? Yo creo que habéis enfocado el proceso en el vídeo, sería muy bien descrito, ¿no? Cuando nos lo contasteis hace ya tiempo, muy aterrizado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es o animaría, ¿no? Que fuera una guía de consulta rápida, pero yo creo que cubre todo el espectro y muy práctico, ¿no? Que al final somos cada vez más perezosos en ir leyendo, ¿no? Grande, con lo cual yo creo que es una iniciativa, yo os felicito mucho el IACS porque es práctica y de consulta tangible, ¿no? Carmen, ¿tú quieres resaltar algún otro aspecto de utilidad? Bueno, yo estoy de acuerdo. Es que tú y yo tenemos un problema, ¿no? Lo de ser parte y juez. Tendría que haber alguna discordante que dijera en absoluto. Pero yo es que sí, pienso que esto sería como la espita, ¿no? Que dices, bueno, yo quiero una explosión aquí porque esto tiene que cambiar algo, ¿no? Una explosión en el buen sentido, evidentemente, tipo Big Bang, ¿no? Creadora. Y dices, bueno, yo creo que esta es la espita. Luego, esa relación, ¿no? de preguntas agrupadas a su vez en categorías, creo que es muy útil, como decía María, porque ya tienes las claves, ¿no? O sea, dices, vale, sé que tengo que hacer un montón de cosas, sé que no tengo tiempo. La propia empresa, ¿no? Dice, es que yo tampoco tengo tiempo para preparar una oferta, sé un poco en qué línea querría ir, pero dices, bueno, vale, pues aquí en 47 preguntas tengo la esencia, ¿no? Una esencia. Y además ponderadas, y luego ya yo sí que veo que es un complemento ideal para lo que decimos. Hay guías muy buenas, hay documentos espectaculares que dices, bueno, aquí yo ya tengo claro que estoy haciendo mal o que hago aguas en este aspecto específico y ahora ya sí. Me voy a una guía, me voy a un documento, me busco una documentación adicional para ver cómo puedo mejorar esto que veo, que ya he detectado que va a ser clave para mi éxito o no. Sí, yo creo que también tiene, yo estoy con todos vosotros en que el valor ex ante desde luego es crítico, pero fijaos, yo también le atribuyo valor al ex post, porque quiero decir, tenemos muchas experiencias, algunas muy exitosas, ¿no? y otras no tanto. Y a veces es difícil saber por qué no tanto, cuando a lo mejor... y entonces los procesos de mejora requieren un buen diagnóstico. Entonces creo que también en términos de rendición de cuentas, también en términos de explicar a aquellos partners que has llevado contigo por qué ha funcionado mejor o peor esta fase, porque el proyecto ha llegado a término hasta tan lejos o hasta menos lejos, yo creo que tiene también esta utilidad que efectivamente es relevante. Y también, Sandra, en esa línea, yo pienso que una de las cosas que tenemos todos claro, los que hemos estado en procesos de CPI, es eso, que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo. Entonces, claro, esa autopsia te da una información, ¿no? Que muy relevante para decir, aprender de verdad para el futuro, ¿no? Claro, si he ido solo por la financiación me da igual, ¿no? Ya se ha acabado el programa y adiós, pero si he ido porque quiero aprender, porque quiero mejorar la prestación de servicios públicos, porque quiero ayudar a la administración a conseguir cosas mejores, ¿no? Entonces ahí sí es clave, porque esa evaluación ex post me va a dar las claves para aprender, ¿no? O sea, como en la revisión del examen, ¿no? Cuando ha suspendido el alumno y viene y tú le explicas el por qué ha fallado. Y dice, bueno, pues yo lo que quería era probar, correcto, bien, pero bueno, por lo menos si tengo que venir en septiembre ya sé por dónde orientarme. Eso, desde luego, yo creo que tiene también gran utilidad. María, y con todos los proyectos de transformación nacional que hay encima de la mesa ahora mismo, variados, no lo quiero hacer depender de los fondos Next Generation, ¿vale? Aunque es evidente, ¿vale? Pero a lo que me refiero es, hay un montón de procesos de transformación, queremos transformar nuestra economía, queremos apoyar a nuestra sociedad en los cambios que se tienen que producir, queremos revolucionar nuestro sector público y cambiar nuestro sector privado. Entonces, ¿qué papel crees tú que esta herramienta, la compra pública de innovación, podría jugar en este empeño nacional y europeo? ¿Y qué problemas le ves para que efectivamente nos ayude? Bueno, pues nos va a servir para que sea el momento para solucionar pues, son grandes retos y va a permitir integrar grandes esfuerzos. Y también unir a los actores de empresas grandes, pequeñas, o al menos eso se pretende. Pero lo que sí que va a poner a prueba es nuestra capacidad de gestión, de coordinación, y esa es una de sus limitaciones. La rapidez de respuesta, que tiene que ser más bien alta, pues eso a mí, en mi punto de vista personal, choca bastante con lo que es la CPI, que son unos plazos que cuesta mucho arrastrarla, que fluya. Entonces parece que con estos nuevos fondos de respuesta más, no inmediata, pero más rápida, eso choca un poco.
y luego pues los plazos que podamos llegar a ver. Yo creo que ahí estamos un poco nosotros lastrados por lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con fondos FEDER, tenemos unos plazos, pero también nos está abriendo un poco los ojos pues de cara al futuro. Entonces yo creo que el problema es un poco lo que os anticipo, que en estos fondos parece que la respuesta tiene que ser un poco más rápida y se descoordina un poco de lo que viene hasta ahora, o al menos en nuestra parte de lo que hemos conseguido hacer con la CPI. Pero bueno, a lo mejor conseguimos engrasarla y hacer que fluya de alguna manera, porque las modificaciones que se han hecho, pues bueno, han pretendido ser en esa línea, pero no sé si van a ser suficientes. Carmen, ¿cómo crees que se podría engrasar esto? Porque efectivamente es un tema crítico. Sí, de hecho, antes Carmen Laplaza mencionaba que esto es una herramienta cuando le preguntaban si, como si fuera una disyuntiva entre compra pública precomercial y asociación para innovación. Y yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con ella en una de las cuestiones que, bueno, hay muchas, ¿no? Pero en esta también, en que esto es una herramienta más. Entonces, igual que dices, el martillo es muy útil. Sí, pero si yo lo que quiero es sacar un tornillo, el martillo no me sirve para nada, ¿no? Entonces, la CPI es un martillo, es una herramienta específica que sirve para algunas cosas específicas. Entonces, sí que pienso, por ejemplo, pues con todos los fondos, los proyectos. Bueno, pues lo primero de todo hay que tener, igual que decíamos antes que para la CPI necesito la necesidad bien establecida, pues aquí necesitaré, bueno, qué plan, qué proyecto es el que quiero llevar a cabo. Y una vez que sé eso, ya buscaré cuál es la herramienta más adecuada. Pero sí que pienso que en muchos casos la CPI puede ser imprescindible, ¿no? Estamos hablando de retos de despoblación en el mundo rural, ¿no? Y después probablemente no sabemos la solución, sino ya la habríamos aplicado. Entonces ahí sí, y efectivamente, como dice muy bien María Vega, habrá que ver, pues eso, yo creo que la clave estará en los equipos que lleven a cabo esos procesos, porque si ya tengo un equipo multidisciplinar de expertos, no el último becario que acaba de entrar, ¿no? Y que rollo la reunión, que vaya él, ¿no? Y no tiene ninguna capacidad de decisión, sino de verdad así sí que se podría hacer, porque si tienes a los expertos que trabajan de manera coordinada desde el principio, eso fluye, ¿no? O sea, es realmente la grasa que necesitas para que el tren, ¿no? vaya circulando. ¿Pero creéis que la ley de contratos nos permite dar ese paso? Desde Es luego. decir, el último Real Decreto, ¿vale? El Real Decreto Ley 36/2020, yo no me lo sé de memoria, así que tengo que mirarlo escrito. Bueno, ¿realmente o sea, nos permite trabajar en esta dirección? Mira, yo creo que la clave, el problema no es la ley de contratos, sino muchas veces la organización interna de las administraciones públicas. Y perdonad que me tiro piedras contra la misma que soy, ¿no? Casi administración, pero es verdad, o sea, yo pienso que muchas veces tenemos un sistema de trabajo en fases separado y nadie sabe qué pasa con el expediente hasta que llega el siguiente que lo analiza, hasta que llega, entonces luego llega intervención, luego llega abogacía, luego llega y dices, vamos a ver, ¿y por qué no trabajamos en equipo desde el principio? Romper silos, es crítico. A Joan, ¿cómo lo hace? ¿No? En su empresa, no trabajará uno encerrado y luego lo plantea. No, tendrá una reunión y dirá, vamos a ver, hay que repartirse aquí porque tenemos X tiempo y tenemos que llegar a presentar una oferta ganadora, ¿no? Y yo creo que esa clave, aparte de que la ley de contratos facilita o dificulta según los casos también, es cierto, pienso que esa parte de organización interna es en la que tendríamos que invertir ya para cambiar. Bueno, tenemos, seguimos hablando a lo mejor de herramientas europeas. Tenemos el Marco Europeo de Competencias para los Profesionales de la Administración Pública, ¿no? ¿Conocéis esta iniciativa? Quizá deberíamos apoyarnos todavía más en ella y tratar de atraer estos. Yo como empresa os animo. Me la habéis dejado muy fácil, lo siento. Es decir... No, se trata de eso, de poneroslo fácil, Joan, para que vosotros también os lo pongáis fácil a nosotros. Esto es un win-win. Sí. Esa es la idea al final, ¿no? Sé que el tiempo va justo, pero simplemente comentar, nosotros visitamos muchos hospitales, ¿no? Y esto del CPI, PCP, evidentemente ha generado muchísimo ruido desde hace un montón de años y hemos trabajado y hay muchos que tienen tienen proyectos de transformación de producto a servicio con indicadores, por tanto, muy en el enfoque de una compra pública en innovación, pero se encuentran que no saben cómo llevarlo a cabo, ¿no? Con lo cual, paga un poco la cuña publicitaria, es decir, el proyecto cuestionario que hemos realizado, yo creo que, bueno, de hecho, yo lo estoy comenzando a explicar, ¿no? Y miraros esto para identificar qué tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a vuestros mayores, ¿no? Dirección del centro hospitalario, seguramente un poco más arriba, cómo tenéis que contar esto, porque ya lo tenéis que contar de forma distinta, ¿vale? En vuestra casa, con lo cual, cuidado con los aspectos que típicamente no habéis abordado cuando
generaba es un proyecto ordinario, ¿no? Este es un proyecto extraordinario, distinto, ¿no? Con lo cual, la verdad es que nosotros palpamos mucha en el terreno hospitalario, jefes de servicio, necesidades, si tienen ganas de evaluar, ¿no? Y de gestionar a veces por un per cápita la gestión de un paciente sobre una patología, sobre un proceso, con lo cual es muy interesante, yo creo, de nuevo, volviendo al tema del cuestionario que comentaba Sandra, ¿no? Es decir, creo que es una muy buena herramienta para ordenar también los centros hospitalarios y luego, evidentemente, lo que decías tú, Carmen, es decir, trabajar de forma compras, economía, compliance, legal, es decir, tienes que armar el proyecto porque si que no, a veces, te lo van a tirar, te lo van a tirar, ¿no? Y eso desanima, ¿no? Y entonces, y en los Next Generation no lo sé, y aquí un poco es lo que muchas veces, y aquí ahora que no me escucha nadie del CEDETI, ¿no? Lo que muchas pasaba en el pasado de hay un fondo y armo un proyecto para conseguir ese dinero, consigo el dinero y no sé muy bien qué hacer luego con esto, ¿no? Las PCPs o los CPIs nos habéis obligado a hacerlo distinto, es decir, porque dejamos la necesidad de esa co-creación, ya no nos podemos esconder, ¿no? Con lo cual, yo creo que nada más los Next Generation nos cogen a los que estamos en este proceso más en forma, más entrenados, ¿no? Con lo cual, bueno, veamos si somos capaces de aprovechar, ¿no? este tren que viene ahora mismo, ¿no? Bueno, me parece que no nos... Perdona, María, sí, perdona, si no, quieres añadir yo quería, un último comentario. Muchas sí, gracias. quería añadir un poco lo que ha dicho, yo creo que al inicio Carmen Laplaza, al final de su intervención casi ha dicho que bueno, que se han dado cuenta que no se puede perder de vista todo el proceso. Yo creo que todo esto, para que salga bien, tiene que haber alguien que esté al principio, que lo persiga, que no lo deje de la mano y que además se le asignen recursos de personas, porque muchas veces yo cuando empezamos a arrancar esto lo oía y no lo entendía, pero sí, muchos organismos en los que tienen que participar, esto es el además de. Además de lo que haces, te toca hacer esto. Entonces, eso le resta mucho potencial. Entonces, pues yo no creo que es algo... Que ahí hemos recorrido un cierto camino en este sentido, porque es verdad que venimos de un tiempo en el que el saber cómo había que sacar adelante estas cosas se vinculaba fundamentalmente por consultoras, ¿vale? La capacidad de aquilatar equipos tractores y saber dentro de la administración pública, bueno, pues yo creo que ha ido aumentando. A esto me refería también con este moto de administración inteligente. O sea, yo creo que obviamente es una cuestión de colaboración y de entendimiento virtuoso entre los sectores, pero necesitamos fortalecer este músculo de saber trabajar en estas circunstancias y en estas colaboraciones dentro del sector público, porque si no lo que nos pasa siempre es que estamos expropiados. El hecho, insisto, de que la sabiduría clave o el entendimiento clave de cómo gestionar estos proyectos resida fuera de la administración, nos deja como una administración tonta, por oposición a inteligente, ¿no? Y yo creo que ya llevamos más de una década con esta reflexión y yo creo que el paradigma está cambiando. Bueno, me están dando capones, son y 33. Deberíamos dejarlo aquí. Disculpad. Bueno, ha sido absolutamente, desde nuestro punto de vista, absolutamente interesante. Espero que desde el punto de vista de los que nos están acompañando, las 50 personas que estaban todo el rato siguiendo nuestras conversaciones, también lo haya sido. Carmen, no sé si quieres decir algún comentario para cerrar. Por mi parte, animaros que los que no hayáis buceado todavía en el cuestionario lo hagáis, que lo hemos hecho coordinando el esfuerzo de muchas personas porque creemos en ello, ¿no? En esta vocación de servicio público, ¿no? No solamente desde la administración, sino desde todos los actores implicados. Y bueno, que aquí estamos también para lo que vayáis necesitando, desde luego abiertos a ayudar siempre que sea posible. Joan, María, muchísimas gracias. Carmen, como también me estás escuchando, lo reitero. Bueno, nos seguimos encontrando en estas lides. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Adiós, un saludo. Adiós. Un saludo.